Orar, hermanos, quiero orar por la palabra. Pero antes, abra segundo de Crónicas 7:14. Segundo de Crónicas 7:14. Acá hay 400. Siempre hay que estar atentos para ubicar a las personas que llegan, por favor. Segundo de Crónicas 7:14. ¿Tiene? Es un versículo muy conocido. Creo que del Antiguo Testamento es uno de los más aprendidos de memoria, pero posiblemente es uno de los más mal aplicados. Ya vamos a estudiar sobre el tema. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a leer una vez más. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y voy a leer el 15. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te agradecemos por esta escritura, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no mengua, sino que crece cada día en la vida de los que te aman. Porque a pesar de los siglos y aún milenios en que se dijo esta palabra, Señor, ella permanece viva y vigente para ser ubicada en el contexto de hoy como iglesia, Señor. Esta palabra tiene vida, es eficaz, y debe producir los cambios importantes en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, precioso Dios, que en este día nos enseñes, que en este día nos hagas reflexionar, que en este día nos lleves a tomar decisiones, nos lleves a cambiar, Señor, nos lleves a consagrar nuestras vidas hacia ti, Señor. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga a su siervo que en esta mañana va a compartir esta palabra, Señor. No lo deseo hacer con sabiduría humana, lo deseo hacer, Señor, con sabiduría del Espíritu, Señor, para que sea tu Espíritu quien hable. Por eso, Espíritu Santo, me pongo en tus preciosas manos y bendiga el mensaje de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy, hermanos, tiene por nombre dedicación de nuestra vida al Señor. Yo creo que casi todos hemos escuchado este versículo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Y por qué digo que a veces es mal usado? Porque si nosotros vemos la historia, y conocemos en el contexto que se dijo, fue una palabra, primeramente fue Dios quien habló, Dios quien habló con Salomón. Segundo, era dentro del contexto judío. ¿Con quién estaba hablando Dios? Con Salomón. ¿Quién era Salomón? El rey de Israel. Era la máxima autoridad de la nación, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Era un pueblo consagrado y dedicado exclusivamente para servir, adorar a Dios. Era el pueblo modelo para la humanidad. No era un estado democrático, donde la gente elegía un presidente, donde la gente decidía quién le iba a gobernar. Era un pueblo teocrático, donde Dios elegía el rey, y el rey tenía que sujetarse a la autoridad y a la voluntad de Dios.
Entonces, a veces lo usamos dentro de nuestro contexto y resulta que nuestro presidente no es cristiano, no honra a Dios, no respeta a Dios, no valora la palabra de Dios. Entonces, para él no es aplicable esto, porque él maneja la dirección de la nación conforme a una constitución, no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la aplicamos de forma incorrecta y a veces la usamos de diferente manera. Pero aquí está hablando con el rey Salomón. ¿Qué aconteció en el contexto? Se había inaugurado el templo. Si nosotros podemos leer los primeros versículos, vamos a leer, tenemos el tiempo, ¿no? Y usted ve el título, dice Pacto de Dios con Salomón, pero si podemos leer desde el 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. No podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros, porque en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban sus ministerios, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amad hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes 7 envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que se consuma la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo. Ahora dice ahí, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Usted puede leer el resto. También al final el Señor le dice la advertencia si en caso no cumplen. 2 de Crónicas 7:14. Le dijo que si no llegaran a cumplir ese gran edificio, se convertiría en la burla de la gente, al punto de que se destruya. Y eso aconteció cuando Salomón se apartó del Señor.
recuerde que el templo fue destruido y hasta hoy ellos lloran y desean la reconstrucción del templo. Pero vamos al tema, hermanos. Se da cuenta que cuando leemos la Escritura en su contexto nos damos cuenta que este versículo fue dicho y proferido por Dios el día en que se consagró el templo, se terminó el templo. El sueño de David se había cumplido. El sueño que endosó David a su hijo Salomón se había cumplido. Era el día maravilloso de la inauguración del templo del Señor. Todos, Jerusalén, todo el pueblo de Israel subió a Jerusalén a mirar el templo, a disfrutar de la fiesta. Con ese entusiasmo y esa alegría se iba a dedicar el templo físico, la casa para el Señor. Y usted se da cuenta que se dan cosas muy especiales. Al igual que en el tabernáculo de Moisés, el Señor descendió fuego y encendió el altar. El altar del tabernáculo de Moisés fue encendido por Dios, no por hombre. El hombre tenía que mantenerlo encendido. Aquí de la misma forma descendió el fuego al altar y el Señor lo encendió. El hombre lo que habría de hacerlo es mantenerlo encendido, que es tipología de lo que ahora somos. Ahora me imagino los hermanos que vivieron esa maravillosa experiencia cuando inauguraron este templo, cuando construyeron este templo. Debe haber sido una fiesta muy excepcional, de la cual yo no pude participar, pero hoy disfruto de este espacio físico. A veces he visto las fotos de la iglesia y lágrimas han corrido por mis ojos o han salido de mis ojos al ver cómo se construyó este espacio físico. Me imagino que la fiesta debió haber sido excepcional. Pero esto es ladrillos, hermanos. Al igual que en aquel día se consagró un edificio. Lo importante es lo que se dio dentro del templo. Descendió fuego. Hoy nosotros somos del templo de Dios. Amén. Somos del templo de Dios. Dios no habita en espacios físicos. Dios habita en cada uno de sus hijos. Pablo les llevó a entender a los corintios: ¿o no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? De la misma forma sobrenatural en que el fuego se encendió en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, el día en que usted y yo inauguramos este templo para Dios, ese día el fuego del Espíritu se encendió en nuestro corazón. Aleluya. Ese día el fuego del Espíritu se encendió en nuestro corazón, porque este templo, su vida, su cuerpo, su templo, se inauguró para el Señor. Fue un día maravilloso y especial. Un día que mucha gente a veces ni se acuerda, no tiene ni la fecha. Pero es la fecha del segundo nacimiento, del nuevo nacimiento, del nacimiento en el Espíritu. El fuego descendió y puso a arder nuestros corazones. A partir de ese momento, el fuego es nuestra responsabilidad. Mantenerlo acceso, mantenerlo encendido, mantenerlo ardiente, retirar la ceniza, alimentarlo para que esté siempre encendido. El día de la inauguración, los sacerdotes quisieron entrar y no pudieron ministrar, no pudieron. Ellos tenían que hacer la ceremonia, pero el Señor dijo: el templo es mío. Yo enciendo el fuego y yo presido la fiesta. Aleluya. Amén. Hermanos, el día en que Jesús entró en nuestras vidas, el Espíritu Santo encendió el fuego en nuestros corazones. Y desde ese día nosotros no podíamos ni siquiera expresar lo que estábamos sintiendo, porque la gloria de Dios se estaba manifestando en nuestras vidas. Todos tratamos de explicar ese momento, de ese contacto, de esa comunión, de ese nuevo nacimiento, y no podemos, porque Dios se reveló de una forma sobrenatural en cada uno de nosotros, que nos hacía difícil expresarlo. Aleluya. Muy difícil expresarlo.
No podíamos hablar, no podíamos decir. No, yo sentí una corriente, yo sentí un escalofrío, la carne se me hacía como piel de gallina. Fue un momento especial, algo ardía en mi corazón, no sabía qué decir, porque no podíamos manifestar lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, como en aquel día. ¿Cuál fue la reacción de Salomón? Salomón regaló 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, porque era un día de alabanza y adoración. El día que nos encontramos con Jesús, nosotros queríamos desprendernos de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, porque comprendimos ese día quién es Dios y lo que desea Dios para nosotros. Amén. Fue un día maravilloso. ¿Lo recuerda? Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, mire esas fiestas. 7 días. 7 días, full fiesta. Adorando, exaltando, glorificando al Señor. Después ya pudieron los levitas, los sacerdotes, y la fiesta continuaba. Hasta que Salomón tuvo que decirle al 8º día, los reunió, pueden regresar a su casa. Y el pueblo salió gozoso y alegre. Regresaba a sus casas. Es como Dios quiere que nosotros regresemos cada día, que nos congregamos como pueblo, como iglesia, a adorar al Señor. Que salgamos de este lugar reconociendo su grandeza, su majestad, y regresemos a nuestros hogares llevando el gozo del Señor, la alegría, ¿no? La paz renovada. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, usted se da cuenta que la fiesta duró 7 días. 7 días. En el 8º día Salomón despidió al pueblo. Y después de la fiesta, Dios habló con Salomón. El Señor no fue un aguafiesta. Imagine que hubiese hablado, segundo de Crónicas 7:14, antes de la fiesta. Lo ponía a sufrir a Salomón. Le dijo, ¿ya disfrutaste la fiesta? ¿Ya inauguraste el templo? Está bien. La oración que hiciste antes, según la Escritura, estaba estudiando este tema, cuando Dios le dice, he escuchado tu oración, es una oración que fue hecha mucho antes de la inauguración del templo. A veces Dios demora un poco contestar, pero Dios sí nos escuchó. A veces Dios no nos va a contestar según nuestros caprichos, nuestras desesperaciones, nuestras ansiedades. Dios nos va a contestar en el momento oportuno, en el momento que Él tiene estipulado que la respuesta tiene que llegar. Es el momento en que con toda seguridad será una bendición para cada uno de nosotros. Y entonces la Biblia dice que el Señor, hablando con Salomón, en el 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Aleluya. Qué bueno es saber que Dios nos escucha. Amén. Salomón era de carne y hueso como nosotros, que terminó mal al final de sus días, por no cumplir segundo de Crónicas 7:14. Terminó mal. Igual que nosotros, claro, tenía una posición de rey. Hoy la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Así que entre Salomón y yo no hay nada de diferencia. Tal vez la riqueza que lo envaneció. Entre Salomón y usted no hay diferencias, porque usted, a los ojos del Señor, está entre los reyes y sacerdotes. Amén. He escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar para sacrificio. ¿Cuánto sueño le habrá quitado a Salomón construir? Señor, ayúdame a construir una casa para ti. Ayúdame a construir donde adoremos, glorifiquemos tu nombre. Ayúdame. Pero usted ha visto, hermanos, que a veces nosotros anhelamos esa casa física. Y cuando la tenemos, es un día maravilloso, como decimos en el Ecuador, el Huasi Pichay, ¿no es cierto? La fiesta de inauguración de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestro mayor anhelo, la casa. Pero pasa el tiempo. Y esa casa que usted la añoró tanto, a veces está
rayadas las paredes, despintada, desfigurándose. Y no la cuidamos. Como la gente que anhela el carro, 0 kilómetros, sale después de un tiempo. Antes no permitía ni que el aire lo tope. Ahora, cuando ve una raya, dice, es una raya más al tigre. Porque perdió valor. Se acostumbró tanto a tenerlo que ya no le importa. Ahí el Señor dice, segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, para ubicar esta porción de la Biblia en el contexto real. En el COVID, la gente desde hace un año aproximadamente, todos usaban este versículo, no tiene nada que ver con el respeto que merece nuestro presidente de la República. Él no es un siervo de Dios, no es un hombre consagrado a obedecer la palabra de Dios. Los países democráticos no lo son. Mire el cambio que se ha dado en los Estados Unidos en este momento. Los primeros decretos echaron abajo lo que el anterior presidente no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario, con el aborto, todos esos decretos. Ahora entró él a decretar a favor de todas esas cosas que van en contra de la Escritura y van en contra de Dios. Y aquí me llamaba mucho la atención los ecuatorianos peleándose por Biden o peleándose por Trump. Algunos le tenían al anterior presidente como una persona media loca, media zafada. Hermanos, él fue usado por Dios. Él dijo, es necesario que nos volvamos a Dios. Ahora entró un presidente que ha decretado cosas que van en contra de Dios. El anterior presidente decía, es necesario que en las escuelas se vuelva a tener los devocionales. Este con seguridad los va a quitar. Hermanos, no es un versículo para una nación que no honra a Dios. Son naciones democráticas que el pueblo elige. Aquí en el contexto era una nación teocrática, que Dios pone el presidente y Dios decide sobre la nación. Lo único que decide la nación es obedecer o desobedecer a Dios. Entonces ahí entra este versículo, hermanos, que lo vamos a ver. ¿Qué es lo que estaba pidiendo el Señor? Primero le dice, si se humillare mi pueblo. Primero le dice, no te olvides, Salomón, de ser humilde. No te olvides. Cuando los hombres conquistamos cosas, a veces perdemos la humildad. Cuando logramos la buena casa, perdemos la humildad. El buen carro, la humildad. El buen título, perdemos la humildad. El buen estatus económico. Lo primero que le pide, no te olvides de ser humilde. Porque cuando dice, si se humillare mi pueblo, es un llamado de Dios a la humildad. Que no se enfrasquen tanto en la bendición. La bendición es un regalo de Dios, pero la humildad es amar al Dios que nos dio el regalo. Amén. Amén. La bendición es un regalo de Dios, pero la humildad es reconocer que sin Dios yo no podía alcanzarla. Sin Dios yo no podía tenerla. Es mantenerme en ese pensamiento, en esa actitud de que necesito de Dios. La persona cuando logra éxitos en su vida y va creciendo en conocimiento y todo, ya he visto en mi vida, y quizás usted ha visto, de gente que fue muy sierva de Dios, apasionada por Dios. Pero cuando empezó a crecer en alguna parte de su vida, sea económica, intelectual, profesional, comercial, qué sé yo, se olvida de Dios. Casi siempre dice, no tengo tiempo.
Y el Señor le dice a Salomón, lo lograste. Hiciste un templo apoteósico, pero no pierdas la humildad. Mantente humilde. Amén. El hombre vive en una batalla que sostiene en su corazón con el orgullo. Algunos orgullosos de la posición, otros de las posesiones. Yo estaba en Esmeraldas esta semana y nos paramos en el carretero a comer un corviche y se paró un carro de un candidato asambleísta social cristiano a comer corviche con todo su séquito que andaba ahí, y el asambleísta se acercó y me saludó. ¡Wow! Permítame un selfie. Yo a veces soy medio loco, yo le dije, ahora saludan y después no te conocen. Me quedó viendo y siguió de largo. Y ahí empezaron unos negritos, dice, sí, después suben los vidrios, dice. ¿No? Después suben los vidrios, ¿y quién también va a ir? Y ahí ya empezaron a bulear, pero era un grupo así. Y es verdad, hermanos. Muchos políticos se muestran humildes cuando te necesitan, pero después, dile que no estoy. Dile que he salido. Orgulloso de su posición. Pero otros, en cambio, son orgullosos de sus posesiones. Algunos orgullosos de la raza, otros de su cara y su cuerpo. Algunos orgullosos del éxito, otros aún se vuelven orgullosos de su espiritualidad, que se vuelven fanáticos y condenadores. Dios dice, mantente humilde. Y Dios le dice a Salomón, quiero que entiendas que todo lo que alcanzas, todo lo que logras, es porque yo te lo concedo. Porque yo soy el que te dio sabiduría. Porque yo te doy el recurso y la capacidad de que lo logres. Dios necesita una iglesia humilde. Amén. Que reconozca que sin Dios estamos perdidos. El mundo lucha con destruir la iglesia. Satanás lucha con destruir la iglesia, es su objetivo. Por eso levanta gobiernos en contra de los principios de Dios. Pero Dios dice, manténganse humildes, reconociendo mi necesidad. El cristiano que reconoce que necesita de Dios y que sin Él no es nadie, permanece agradando a Dios y siendo bendecido por Dios. El Señor Jesús en Apocalipsis habló y describió a una iglesia orgullosa, sin perder segundo de Crónicas. Esto está en Apocalipsis 3 del 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Como dirían en México, no eres ni Chana ni Juana, ni de aquí ni de allá. Pero yo voy a la iglesia. No, Dios no te va a evaluar por lo que vienes el domingo. Dios va a evaluar por la conducta diaria que tienes delante de Él. Aleluya, aleluya, bendito es tu nombre, Jesús. Va a valorar nuestro cristianismo, dice el Señor, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío para hacer un milagro en tu vida. O caliente, porque sé que estás del lado de los míos. Porque la tibieza es señal de hipocresía. ¿Oyó? La tibieza es señal de hipocresía en la vida espiritual. Y continúa, dice, pero cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca, porque lo tibio produce vómito
náuseas. Pero ahí entra el versículo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No hay hombre que pueda llevarse sus riquezas a la eternidad. Los títulos después de muerto no sirven para nada. ¿Oyó? Los bienes no sirven para nada. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. El Señor dijo a Salomón, mantente humilde. Mantente humilde. Salomón tuvo actitudes muy sabias. Gente de otras naciones, de otros pueblos iban a visitar a Salomón para admirar todo lo que él hacía y construía. Y cada que iban decía, en otras palabras, la gloria es de Dios, la sabiduría es de Dios. Pero si usted ve los días finales de Salomón, por apartarse de lo que Dios le estaba diciendo ahí, terminó adorando dioses paganos, por influencia de las mujeres paganas con las que se metió. Iglesia amada, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. El Señor encendió un fuego el día en que usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Día maravilloso. Debemos mantener el fuego encendido. Yo creo que un acto de humildad siempre será coger leña, retirar las cenizas y seguir alimentando. Es como mantenerse trabajando, ¿no es cierto? El que trabaja está en actividad y no es ocioso. El diablo no le va a tentar. Si estamos alimentando ese fuego, nos mantenemos en la humildad que Dios pidió a Salomón. He escuchado tu oración, pero te pido, primero, sé humilde. Tú eres el ejemplo de mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, Dios quiere una iglesia humilde. Amén. Amén. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Déjelo ahí. Déjelo ahí. Dios está hablándonos. Amén. Si se humillare mi pueblo, mantente humilde. Segundo, Él le dice, porque el versículo continúa diciendo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado ¿y qué dice? Y oraren. El Señor le dice, nunca te olvides de ser humilde. Mantente en la dependencia de mi amor, mi voluntad, mi autoridad, mi conocimiento, mi sabiduría. Mantente humilde. Pero le da la fórmula, orar. No te olvides de orar. Te estoy respondiendo porque he escuchado tu oración. Yo escuché tu oración, Salomón, ahora sí te voy a decir, y oraren. La oración no es para vagos, hermanos. Al vago no le gusta orar. Gracias a Dios, en esta iglesia no hay ningún vago. Todos son hermanos de oración. Al vago no le gusta orar porque significa separar un tiempo para Dios. Un tiempo para dialogar con Dios. Le dice, no te olvides de orar. No te olvides de depender de mí. Así como te di sabiduría para construir este edificio, quiero seguir escuchando tu voz para continuar dirigiendo tu vida, Salomón. El ingrediente, la oración es el ingrediente sin el cual nada espiritual se puede lograr.
quiere una vida de victoria, ore. Amén. No hay milagro sin oración y no hay poder sin oración. ¿Por qué será que tenemos pereza para orar? Tenemos dificultad para orar. El mayor recurso sin explotar que tiene la iglesia. El mayor recurso. En estos debates presidenciales, yo oía que un candidato le decía al otro que de los celulares van a sacar oro y el otro le dijo, el mayor recurso que hay aquí es el agua. Y el Espíritu Santo dice a la iglesia, el mayor recurso que tiene la iglesia es la oración. Aleluya. Pero es un recurso sin explotar. No se puede obtener victoria. Un hombre era dueño de una propiedad muy grande en los Estados Unidos. Y había venido una sequía en donde sus animales se murieron. El campo no daba frutos. Y estaba hecho pedazos. Totalmente hecho pedazos. No sabía qué hacer. Sentado en el banco de su cabaña, llegaron unas personas y le ofrecieron comprar la tierra. Y después de la negociación, él decidir vender la tierra. Cuando vendió, él salió con sus cositas y se fue, quizás con un recurso especial, su propiedad era grande. Los otros llegaron, metieron un taladro y salió petróleo. Y en los Estados Unidos el petróleo es del dueño de la tierra, no es como aquí. Si a usted le sale petróleo es del Estado y le quita la tierra. Perforó y salió petróleo. Él era rico, pero no estaba explotando su mayor y más grande recurso, que era el petróleo. La iglesia no explota el mayor recurso que tiene, la oración. Usted sabe que en las iglesias el culto de oración es el menos popular. La actividad dentro de la iglesia, la oración es la actividad menos utilizada. Y el Señor le dice a Salomón, y oraren. No tenemos que orar cuando haya COVID ni pandemia. Es un estilo de vida de la iglesia el conversar con Dios. Amén. Jesús nos la enseñó. Jesús enseñó a sus discípulos. Previo a su arresto y muerte, Él los llevó a orar. ¿Qué hizo los discípulos? ¿Qué hicieron? Se durmieron. Pero cuando el Espíritu Santo descendió y empezó la labor de la iglesia perseveraba en oración. Pedro preso, la iglesia oraba. Y las puertas se abrían. Iglesia querida, no hay milagro sin oración. Usted está esperando un milagro en su vida, deseando un milagro en su vida. No hay milagro sin oración. Quiere tener una vida victoriosa donde tenga poder y autoridad y no sea un títere del diablo, un juguete del diablo. El diablo le pone una cascarita y ¡pum! Cae. No hay poder sin oración. No hay poder sin oración. La iglesia que no ora debe colgar fuera del templo y cabot, que significa la gloria del Señor se ha ido. Cuando inauguraron el templo, la gloria del Señor llenó la casa. Cuando usted inauguró su templo, el día en que aceptó a Jesús, la gloria del Señor llenó su casa. Deseábamos orar, deseábamos conversar con Él. Y aunque no conocías la Escritura, no conocíamos, era Señor, te amo, te bendigo. Quizás hablábamos las herejías y el Señor se reía. Ya un día has de aprender a orar mejor, pero qué bueno escucharte, qué bueno es expresar, porque
estábamos llenos de la gracia, la gloria, el poder del Espíritu Santo. La razón por la que no oramos es que nos creemos autosuficientes, por lo que no sentimos necesidad de orar. La razón por la que no oramos es porque hemos visto a Dios como bombero. Hemos visto a Dios como una sala de emergencia. Bombero a que nos apague el incendio. Sala de emergencia. Cuando estamos enfermos y tenemos una necesidad. Porque le hemos visto a Dios como banquero. Señor, ayúdame, no tengo plata. Pensamos que lo podemos hacer todo por nosotros mismos, así que no oramos y nos olvidamos de los peligros que nos rodean. Mi pueblo perece por falta de oración. Yo sé que la Biblia dice por falta de conocimiento, pero cuando conocemos a Dios, oramos, conversamos más con Él. Cuando conocemos a Dios, deseamos estar junto a Él. Cuando conocemos a Dios, es más fuerte nuestro amor por Él. Me encanta ese cántico, ese himno. Hoy es más fuerte mi amor por ti. Cuando conocemos a Él. Ayer yo estaba oyendo esos himnos mientras iba preparando el mensaje y paraba por momentos y oraba y lloraba y decía, Señor, ayúdame a amarte más. Y cuando estudiaba crónicas fuera del contexto común que hemos escuchado, que no es aplicable porque aquí es exclusivamente para la nación judía, un rey judío, un rey puesto por Dios. Y entendía más y más el contexto del Espíritu Santo, más me revelaba, me alumbraba, decía, Señor, te amo. Qué amor por Salomón. Salomón, ven, oye tu oración. No dejes de ser humilde, no pierdas la humildad. Salomón, quiero que converses conmigo. Ora. ¿Quieres mantenerte en este gozo, en la victoria, en la alegría de la fiesta, en esa paz, en todo lo que has vivido estos 7 días? Ora. Ora. ¿Sí o no, hermanos, que cuando nosotros nos vamos de viaje, qué hacemos con el tanque de gasolina? Lo ponemos a full. Pero si no le ponemos más combustible, se acaba el paseo. Tenemos que ir siempre cargándole. La oración nos permite en cada estación llenarnos del combustible espiritual para mantenernos humildes y firmes en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tercero, les dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Y luego dice, y, ¿está siguiéndome? Y buscaren mi rostro. Aleluya. Oh, gloria de Dios. Y busquen mi rostro. No te olvides de mi rostro. No apartes tu mirada de mí. Nunca. Siempre mirando a Jesús. Siempre observando a Jesús. Hermanos, quizás el cuadro más, el ejemplo más claro y el cuadro más ejemplar que podamos tener es cuando Jesús murió. La mayoría de sus discípulos se disiparon.
se apartaron, se escondieron, se llenaron de miedo, de falta de fe. Pero Juan no. Juan estaba a Cristo crucificado ahí y él estaba delante de la cruz mirando al Maestro. Atrás insultaban a Jesús, ofendían a Jesús, pero no hacía caso. Estaba mirando que él decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estaban él y las 3 mujeres ahí, él estaba ahí. No apartó, a pesar de la crisis que estaba viendo, no apartó su mirada de Jesús. No apartó. Y el Señor dice acá: y buscar en mi rostro. Es como dice el libro de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando miramos a los costados nos vamos a descarriar. Cuando miramos a los costados nos vamos a enfriar. Cuando miramos a los costados, el amor por Cristo se va a extinguir. El fuego se va a apagar. Y pasaremos justificando nuestro estilo de vida mediocre. Pasaremos justificándola. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, nos volvemos fanáticos de Él. Fanáticos por Él. ¿Eres un fanático? Sí, soy un fanático de Cristo. Me encanta ver su rostro, me encanta ver su amor, me encanta oír su palabra, me encanta saber más de Él. Me encanta servirle a Él. Me encanta servirle a Él. Soy feliz en todo lo que hago para Él. Porque ya no vivo para mí, vivo para Él. Reconozco que la vida, como aprendimos creo que el viernes, nuestra vida está, que decía en Gálatas o en Efesios, nuestra vida está escondida en Él. Y buscares mi rostro. A veces las iglesias construyen edificios que las hacen orgullosas y son más orgullosas del nombre de su iglesia que del nombre de Jesús. Hay iglesias que de pronto tienen predicadores exitosos y la gente es más orgullosa del nombre de su pastor que del nombre de Jesús. Por eso hay gente que muchas veces termina migrando a otras iglesias por su éxito y no se mantienen en su iglesia o en su templo porque le hablan de Jesús, sino porque les da un estatus. La Biblia dice, y debemos recordar siempre lo que dice Filipenses 2, del 11 al 9, por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una iglesia tiene que entender que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Aleluya, aleluya. Puede tener el pastor más exitoso, el edificio más maravilloso, la alabanza más espectacular, pero el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Amén, amén. A veces ponen en el Facebook fotos en donde a mí me conmueve esto, en iglesias en el África donde hay un árbol grande que da una sombra especial y toda la gente está sentado bajo la sombra del árbol y hay un pastor con un púlpito que da hasta pena, pero está predicando. No se trata de edificio,
Se trata del nombre que es sobre todo nombre. Se trata de Jesús. Amén. Se trata de Jesús. Y el Señor le dice a Salomón, y buscar en mi rostro, no te olvides de mi rostro, no te olvides de quién soy, no te olvides, no te olvides. ¿En dónde puedes encontrar el rostro de Jesús? En su preciosa palabra. Les repito, ayer que estaba estudiando todo esto, y hacía un alto yo ahí cuando empecé a ver, buscar es mi rostro. Oh Señor, que mis ojos nunca se aparten de mirarte, nunca. Nunca, iglesia. Que nunca tus ojos se aparten de mirar a Jesús. Nunca. Cuando miramos a Jesús, miramos el rostro de aquel que crucificaron. Pero miramos a su vez el rostro de aquel que murió por amor a nuestras vidas. Miramos aquel rostro de Jesús, de aquel que perdonó a la mujer samaritana, a la mujer que fue encontrada en adulterio. Miramos el rostro de aquel Jesús que tuvo misericordia de los 10 leprosos. El rostro de aquel Jesús que se dio la vuelta, dijo, alguien me tocó, y que sanó a la mujer con flujo de sangre. Miramos el rostro de aquel Jesús que tuvo misericordia de la suegra de Pedro. Miramos a aquel Jesús que pasó por alto el estilo de vida de Zaqueo y se detuvo. Dijo, Zaqueo, no te escondas más, baja del árbol. Aunque la gente me critique, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Miramos al Jesús que me vio a mí revolcado en el licor, joven desordenado, orgulloso de tomar. Yo veo al Jesús que me persiguió hasta transformar mi mente, mi corazón y mi cuerpo. Cuando vemos el rostro de Jesús, usted mirará su pasado y el día en que se encontró con Él. Bendito sea el nombre de aquel que es sobre todo nombre, y delante de aquel que toda rodilla se doblará. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor le dice, y buscaré mi rostro. Iglesia, busca el rostro del Señor. Sé humilde. Ora, conversa con Él. 3, busca su rostro. Y 4, para terminar, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Y luego dice, y se convirtieren, porque Dios sí sabe, nada está oculto bajo el sol. Dios sí sabe la condición espiritual de cada uno de nosotros. Y se convirtieren. Le está diciendo, no se olviden de apartarse del pecado. El pecado no nos lleva a ningún lugar bueno. Por más pequeño que sea el pecado, nos aparta del Señor. Porque le voy a poner el pecado más pequeño. Usted le mintió a alguien. Y de pronto necesita levantar una oración y dice, mejor oro otro día. Porque si usted levanta la oración, Señor, te amo, Él te va a decir, mentiste.
El pecado nos lleva a huir del rostro, de la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, y se convirtieren. Que dejemos de tener como seres, como cristianos, somos imperfectos, pero dejemos tener una doble vida. Una vida que muchas veces usamos expresiones bonitas, pero espiritualmente estamos distantes de Él, muy lejos de Él. Ya simplemente el abandonar el servicio a Dios, el abandonar la dedicación a Dios, ya es un pecado. Tanto así, pastor, claro, la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Le es pecado, dice la Biblia. Peca, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Significa que el Señor lo conoce todo. Y aún lo que nos parece a nosotros ínfimos para el Señor tiene un valor especial. Aquel fue un día de mucho regocijo, pero también se necesita, ese fue un día de fiesta, pero se necesita muchos días de arrepentimiento. Todos los días estamos expuestos al pecado. Todos los días estamos expuestos al pecado. Todos los días estamos expuestos a despistarnos, hermanos. En ocasiones estamos conversando, dialogando y a veces, ¡pum!, nosotros entramos en ese jueguito y caemos en ese mismo ambiente y nosotros nos damos cuenta, ¡qué error! No debía haber dicho eso, porque debemos mantener nuestra relación con Jesús, nuestra comunión con Él, con el Espíritu y nuestra identidad con el Señor. Si le dicen fanático, no importa, hermanos. ¿Por qué será que la gente no tiene vergüenza de que digan fanático de Barcelona, fanático de Liga, de Nacional, de Melec? No tiene vergüenza, sacan pecho. Si está puesta la camiseta, muerden el escudo. ¿Ah? Pero tienen problemas cuando dicen fanático de Jesús. Yo me siento feliz, porque entonces la gente se identifica que amo a Jesús. Entonces mi vida sí está reflejando mi relación y mi intimidad con Dios. Solo hablas de Dios, gloria a Jesús. Señor, eso está demostrando que estoy cumpliendo esa comisión, esa gran comisión de compartir la buena nueva de salvación. Y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse es volverse al camino. Es volver a la senda antigua. Es regresar al primer amor. Es de eso, hermanos. ¿Sí? Es de eso, hermanos. Es de eso. Entonces, cuando leemos esto, nos damos cuenta qué es lo que el Señor le quiso decir al rey, para que el rey conduzca a la nación. Estamos hablando de la historia de la dedicación del templo de Salomón. La pregunta hoy es, ¿te recuerdas del día en que dedicaste tu vida a Jesús? ¿Has aplicado estos principios o hemos? No me estoy eximiendo, yo soy parte. Le repito, ayer mientras estudiaba todo esto, yo leí entre semana y me quedé aquí con la mente con este versículo. Y empecé a revisar y leí algunos comentarios, entonces me empezó a llenar el corazón este versículo, pero también el Espíritu me empezó a hablar.
Este cuerpo, este templo pertenece a Dios. Y está dedicado exclusivamente para Él. Tu vida, no quiero que se incomode ni se enoje, si en realidad se la entregaste a Dios. El Espíritu Santo quiere que sea exclusividad del Señor. ¿Dónde te encuentres? A veces Dios permite que nosotros por nuestras actividades viajemos, pero donde yo vaya, yo soy un hijo de Dios que debo honrarlo a Él. ¿Se acuerda del día en que dedicó su vida a Jesús? La pregunta es, ¿te mantienes con ese mismo gozo? Porque las cosas pasan, hermanos. Quizás este lindo culto, este lindo momento, es hermoso y la Biblia dice que después se fueron. Que después se fueron a sus casas gozosos. Pero hay que saber si se mantuvo el gozo. Si se mantuvo el gozo en cada vida. Porque en Salomón no se mantuvo. Terminó mal. Hay muchos que empiezan bien, pero el éxito en la vida cristiana es mantenerse bien. Y depende de tu relación con Dios. El templo terminó destruido y abandonado. Y Dios dijo que si no hacen esto, serán motivo de burla y de afrenta. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo estamos, amada iglesia? Es un momento muy especial en esta mañana. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Recién a veces escucho radios deportivas, de pronto se comunican y la gente dice, aunque un poco tarde, pero feliz año. Quizás hoy ya estamos 24 de enero, pero sería bueno rededicar este templo al Señor. Amén. Y aplicar los consejos que Dios dio a Salomón. No te olvides de ser humilde. 2, no te olvides de orar. 3, búscame, no te olvides de buscar mi rostro. Y 4, no te olvides de apartarte del pecado. Entonces Dios, ahí viene la condición, ¿no es cierto? Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. A veces queremos cosas de Dios, pero no le obedecemos. ¿Cómo está su vida? Póngase en pie. Quizás en esta mañana ven, Kelly, vengan, la alabanza. Quizás en esta mañana el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia. En otro contexto, yo diría, ¿quién quiere venir al altar, arrodillarse y dedicar su vida a Jesús? O rededicar su vida a Jesús. Pero hoy la condición de este tiempo no nos permite. No nos permite. Pero en el lugar que estás, si Dios nos ha hablado, en esta mañana, entreguemos, redediquemos nuestra vida a Jesús. Amén.
redediquemos nuestra vida a Jesús y apliquemos en nuestro corazón: si se humillare mi pueblo, si se humillare el tabernáculo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo haré cosas nuevas en medio de él, concederé la victoria, haré milagros. Lo imposible será posible en medio de su iglesia si se mantuvieren en esta condición. Amén. Vamos a rededicar nuestra vida a Jesús. No creo que haya nadie que no lo quiera hacer. Empecemos por arrepentirnos y decir: Señor, quiero volver a ser aquella persona en la que me convertí el día en que dediqué este templo para tu gloria. Señor, quiero que arda el fuego en mi corazón. Quiero sentir el gozo de la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu santo nombre. Agradezco por tu palabra, Señor. Señor, qué gozo habrá sentido Salomón al inaugurar el templo. Qué frustración posiblemente los sacerdotes, pero llena de gozo, al ver que no pudieron ministrar. Qué efecto tan maravilloso al mirar que la gloria llenó la casa, Señor, y el fuego en el altar se encendió. Qué gozo para el pueblo saber que tú estabas aprobando lo que se había hecho. Y que tú dijiste en aquel día, un momento: yo tomo el control de la inauguración. Es mi casa. Y yo voy a presidir la fiesta. 7 días de gozo, de alegría, de gratitud, de alabanza, de adoración, quizás de danza, Señor, y aún de lágrimas. Pero una vez pasada la fiesta, Señor, tuviste un encuentro cara a cara con Salomón, solicitándole, Señor, que lo que había logrado no le llene de orgullo, sino que se mantenga en la humildad. Señor, estamos delante de tu presencia y solo las personas humildes en esta mañana podrán entender que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y que no somos nadie sin ti, Señor. Nadie, y no somos nada sin ti. Tu gloria llena esta casa, Señor. Que tú seas el que ministres en este lugar. No somos nada sin ti, Señor. Tú eres el Dios del tabernáculo de la fe. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el que bendice este lugar. Honramos, Señor, al pastor Lenín y a los hombres de aquella época que construyeron este edificio. Pero este edificio no se construyó para decir tenemos casa propia. Se construyó para que tu nombre sea sobre todo nombre y tu gloria se manifieste en este lugar. Honramos a ellos, honramos a ellos, honramos a ellos. Pero tú eres el Señor de este lugar. Ayúdanos a mantenernos humildes, sencillos, dependientes de ti, Señor, por favor. Tu palabra nos pide que oremos, Señor. Enseña a tu iglesia a orar, porque solo los humildes perciben y aceptan la orden de orar, Señor. Porque tu palabra, tus principios bíblicos dicen que debemos de orar. Señor, bendiga a su iglesia, que seamos una iglesia que ore,
Una iglesia que honre tu nombre, Señor, que ore en sus habitaciones, en sus lugares personales, que se reúna en el culto de oración, Señor, y que cuando estemos aquí explotemos en oración, Señor. Porque orar es depender de ti y orar es anhelar escuchar tu voz. Señor, nunca permitas que apartemos nuestros ojos de ti. Jamás. Te amo, Jesús. Anhelo siempre ver tu rostro amoroso y perdonador. Tu rostro victorioso. Anhelo ver el rostro que vio Juan en el Apocalipsis. El rostro de un Dios que regresó y tomó su posición y mostró su gloria, Señor. El rostro de un Dios vencedor y victorioso que anhela buscar a su iglesia, Señor. No permitas que apartemos jamás nuestros ojos de ti, Señor. Jamás. No lo permitas, Señor. No lo permitas. No lo permitas, Señor. Y segundo, y por último, Señor, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Tú sabes cómo cada uno de nosotros estamos caminando. No te podemos mentir. Tú sabes lo que hacemos, lo que pensamos. Tú sabes cómo está nuestro corazón delante de ti, Señor. Tú lo conoces. Tú sabes si estamos en el altar. Tú sabes si somos fríos o calientes. Y tú conoces si somos tibios. Entonces, dice la Biblia, es como ya una vez explicado, ya una vez recibida la instrucción, viene entonces la recompensa. A veces pedimos de ti y queremos de ti cosas, Señor. Milagros, Señor. Pero no estamos dispuestos a hacer nada por ti. A veces, aunque parezca ofensivo, Señor, para los hermanos, ni siquiera puntuales al templo somos, Señor. Mostrando, Señor, que honramos tu nombre y deseamos lo mejor para ti. Y dar una imagen al mundo de que cuando tengo una cita contigo, me desespero por estar desde el primer segundo ahí. Bendiga su iglesia, Señor. Bendiga su iglesia. Bendiga el tabernáculo de la fe. Bendíganos, Señor. Bendíganos, Señor, que nunca en este lugar se convierta en la ruina que se convirtió el templo de Salomón. Que nunca sea motivo de burla, sino que más bien cada día, Señor, seamos una bendición para el mundo. Y cada día demos lo mejor para ti, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí y bendiga a los hermanos que están en sus casas. También sé que les has hablado. También sé que has tratado con ellos, Señor. También sé que los has desafiado a dar lo mejor para ti, Señor. Bendiga el tabernáculo de la fe en el templo y en la casa, Señor. Que hagamos de nuestra vida un templo y de nuestro corazón un altar para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar esa amiga. Vamos a cantar el amor de Cristo, por favor. Vamos a alabar al Señor. Amén. Hemos hablado del amor de Cristo. Aleluya. Cantemos, hermanos, que el cielo